¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos nuestros usuarios y usuarias del software bíblico Logos. Su servidor, Carlos Palma, presentador internacional de software bíblico Logos. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes este lunes, como ha sido por los últimos meses, para ayudarles y mostrarles un poco más acerca de cómo sacar el mayor provecho de una herramienta tan eficiente como el software bíblico Logos, que sin duda alguna es el mejor producto actualmente en cuestión digital para sacar el provecho de nuestro estudio personal en la palabra del Señor. Así es que esta tarde vamos a estar hablando un poco acerca de los filtros visuales. Seguramente si usted ya es un usuario de algunos años, ha visto algunos de ellos. Si usted es un usuario nuevo, posiblemente ha visto estas casillas o ha visto esta parte y no sabe exactamente a qué hacen referencia los filtros visuales. La verdad es que los filtros visuales son una de las herramientas que más uso dentro de Logos porque me ayudan de una forma súper dinámica y rápida a poder hacer búsquedas, a poder ver, válgame la redundancia, de una manera visual donde se encuentra el sentido de un pasaje, de un texto, organizar, quitar. Me ayudan en mi lectura, me ayudan en mi exégesis, me ayudan en múltiples ocasiones. La verdad es que cuando hablamos de filtros visuales dentro de Logos, hablamos de por lo menos dos categorías de filtros. La primera categoría podemos hablar de aquellos filtros provistos por Logos, es decir, filtros prediseñados que nosotros mismos ya hemos colocado dentro del software, a los cuales usted simplemente necesita dar un clic para poder activarlos y sacar el mayor provecho posible. Y por el otro lado también tenemos los filtros creados por el propio usuario. Así es, como en muchas otras herramientas, veíamos apenas, por ejemplo, los flujos de estudio. ¿Recuerda? Y veíamos como hay algunos flujos de estudio que ya son prediseñados por parte de Logos, pero también hay una opción para poder prediseñar diseñar completamente nuestros flujos de estudio y ser más provechosos. De la misma manera pasa dentro de los filtros visuales. Hay algunos filtros que nosotros ya hemos colocado ahí, que ya están prediseñados, pero también le damos la opción al usuario de poder crear sus propios filtros visuales. Y la verdad que nada de esto es tan difícil, es súper sencillo. Vamos a verlo hoy como con unos pocos clics vamos a poder hacer esto y sacar el mayor provecho posible. No quiero arrancar sin comentarle que este día especialmente tendremos durante el break una sección completa de uno de los cursos del pastor Bryan Chapell, exactamente hablando acerca de la predicación expositiva. Si usted no ha adquirido la suite de predicación, pues aún tenemos algunos días con este súper descuento de lanzamiento, así es que le aprovecho a poder sacar le animo a poder sacar provecho de eso. Y si ya obtuvo la suite de predicación, en los siguientes días vamos a estar subiendo algunos videos pequeños, no necesariamente un webinar, sino algunos pocos videos acerca de cómo usted puede irse beneficiando más y más de esta fantástica inversión. Así es que usted invirtió en eso, de verdad le felicito. Para mí ha sido fascinante. Actualmente estoy leyendo el libro del corazón del predicador y sin duda alguna es grandioso, ¿no? Mi meta personal es leer todos los libros en el orden que están colocados ahí. Entonces estoy sobre el primero y está siendo una bendición tremenda para el ministerio que el Señor me da el privilegio de desempeñar. Pero bueno, vamos entonces de lleno a lo que nos atañe esta tarde, que son los filtros visuales de Logos. Lo que tenemos aquí, bueno, nuestra pantalla de inicio, usted ya lo sabe. Aquí yo ya tengo algunos shortcuts, algunos atajos, discúlpeme, algunos atajos ya prediseñados. Voy a tomar mi Biblia de las Américas, por ejemplo, esta mañana. Voy a traerle este lado. Lo único que yo estoy haciendo, por un pequeño recordatorio, si es la primera vez que lo ve, yo estoy tomando mi acceso directo y estoy con un clic sostenido arrastrando hacia qué parte yo quiero soltar mi recurso. Ahora, note cómo en algunas áreas es un gris oscuro. Esa parte me muestra dónde es que yo voy a soltar y el recurso se va a abrir, ¿correcto? Entonces, tengo ahí mi Biblia de las Américas. Voy a traer ahora un comentario, por ejemplo. Comentario. Voy a tomar por ejemplo. El comentario de conocimiento bíblico. Y voy a ir aquí a... Bueno, más fácil. Mateo 28. ¿Listo? Entonces,
lo primero que quiero que sepa, hermano, es que los filtros visuales van a depender y van a ser diferentes dependiendo mucho del tipo de recurso en el cual yo estoy trabajando. En la gran mayoría de los recursos encontramos filtros visuales, pero va a depender mucho de qué tipo de recurso yo estoy trabajando. Mire, en el caso de mi Biblia, por ejemplo, aquí la Biblia de las Américas, la opción de filtros visuales siempre se va a identificar por este icono que está aquí en una forma de triángulo compuesta por tres círculos. De igual manera aquí tengo el mismo icono. Es este recurso, este es un comentario, tengo el icono de filtros visuales. Aquí estoy hablando de mi Biblia y tengo el icono de filtros visuales. Entonces, si yo doy un clic sobre el icono de filtros visuales dentro de mi Biblia, quiero que note todas las herramientas, todos los filtros que yo tengo disponibles acá. Mire ahí. Es una larga lista, tengo varias secciones, ¿ok? Ahora algunas están resumidas, pero es una larga sección. Ahora note, voy a dar un clic en el filtro visual de mi comentario y la sección es muy pequeña. ¿Se da cuenta? Cambia en gran manera. La razón es porque, otra vez, los filtros visuales van a depender mucho de cuál es el tipo de recurso que yo estoy utilizando. Entonces, el primer filtro visual que yo le quiero mostrar es uno de los filtros visuales provistos o prediseñados por Logos, y es un filtro súper útil. Me lo han preguntado mucho, de repente es una pregunta común, por eso es que quiero mostrarlo ahora. Y eso es porque hay ocasiones que tenemos usuarios que ya han hecho la inversión de un libro físico y ahora lo tienen también digital en Logos. Y en ocasiones, por increíble que parezca, muchos de nuestros usuarios ya están familiarizados con el número de páginas o quieren ir llevando este récord ahí, y me preguntan si es que en Logos hay una opción para poder ver estos filtros o estos números de página, porque es una de las cosas que realmente dicen: oye, es que no encuentro dónde está el número de página dentro de Logos, no sé hacia dónde me estoy moviendo o en qué página estoy. Entonces yo voy a dar un clic sobre la sección de filtros visuales, y en esta parte acá hay uno de ellos que dice mostrar número de página. Note cómo inmediatamente que yo he seleccionado este filtro, doy un clic por afuera. Si no veo uno de primera mano, doy un clic en la barra espaciadora y luego va avanzando ahí parte a parte, y mire, aquí está ya el número de página que corresponde a esta sección. Y así conforme yo voy avanzando, ahí acabo de pasar el otro, aquí está, mire. Luego me muestra cuál es el número de página correspondiente a esa sección. De igual forma, yo puedo regresar aquí, quito eso y el número de página ha desaparecido. Nuevamente doy un clic, lo vuelvo a colocar ahí, doy un clic afuera y el número de página ha vuelto. Este es uno de los filtros visuales prediseñados de Logos que pareciera ser muy sencillo, pero que definitivamente es de gran ayuda, mayormente cuando estamos buscando esta sincronización entre los números de páginas o recursos. Posiblemente usted se haya afincado una meta de leer X número de páginas, o lo quiere como una referencia o una referencia visual, valga la redundancia, entre su recurso abierto físico y su recurso digital. Entonces, ese es uno de los tipos de filtros que usted puede utilizar dentro de su biblioteca. Y ahora vamos a trabajar un poco con nuestra Biblia. En este caso yo tengo la Biblia de las Américas. Yo doy un clic en el filtro visual y voy a trabajar ahora con mi recurso. Lo primero que tengo que hacerme seguro es que está seleccionada esta opción de recurso, y yo voy a bajar hasta la sección ver solo texto. ¿Se da cuenta? Ver solo texto. Ahora, antes que otra cosa, quiero que note cómo se encuentra distribuida mi Biblia de las Américas. Si se da cuenta, alguna ocasión vi por ahí una versión que salió nueva. Me parece que hasta ahora solo está disponible en una versión internacional, pero le llamaron la Biblia del lector. Y la particularidad que tenía esta Biblia, aparte de la traducción, es que era una Biblia sin datos extrabíblicos, por así decirlo, es decir, sin títulos, sin versículos, sin divisiones, tal cual un libro de tapa a tapa con toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis narrada, ¿no? Si acaso solamente había una división entre parte y parte del libro, pero los libros no tenían mayor división que
que el propio texto, ¿no? Lo cual pues, es una forma rica y es una forma diferente de acercarnos al texto bíblico, es una forma de librarnos de prejuicios en el texto bíblico. ¿Me explico? Muchas ocasiones uno de los ejercicios que yo más disfruté dentro de mi estancia en el seminario fue precisamente una clase, se nos encargó dividir por nosotros mismos la carta a los hebreos y la carta a los romanos también, si no mal recuerdo, ¿no? Hacer la lectura de la carta las veces que eran necesarias y nosotros ir poder detectando las divisiones. Sin duda alguna este es un ejercicio bien lindo porque nos ayuda a quitarnos a veces los prejuicios de las subdivisiones que, válgame decirlo, muy seguramente usted lo sabe mejor que yo, pero este tipo de visiones que no han sido inspiradas. Gracias a Dios por los hombres eruditos, sin duda alguna, que han logrado hacer esta división para nosotros, pero siempre tener una lectura limpia, por así decirlo, de la Biblia va a ayudarnos en gran manera. Entonces, si usted quiere saber cómo puedo llegar a eso, es bien sencillo. Usted viene a los filtros visuales, selecciona esta parte, viene aquí a ver solo texto, encárguese de que este triángulo esté desplazado y mira, aquí tenemos un número de opciones que ustedes pueden ir añadiendo o quitando. Por ejemplo, añadir números de capítulo y versículo. Y note cómo el cambio ya está aquí. ¿Se explica? Ahora voy a colocar indicadores de pie de página. Y ya tengo estos indicadores que están aquí, que son mayormente notas que también van a depender del tipo de Biblia o de la versión de Biblia que yo estoy usando. Ahora ya tengo esas notas ahí. Después puedo colocar texto no bíblico. Y entonces ya han aparecido aquí los subtítulos que van apareciendo, las divisiones que hombres eruditos han colocado en la escritura. Y también puedo colocar, y este es uno de mis favoritos, de hecho mis Biblias están colocadas así porque me ayudan muchísimo a la lectura, es un versículo por línea. Note, ¿ve qué limpio es ahora? Si yo no selecciono la opción de un versículo por línea, entonces tengo una lectura seguida, y en ocasiones, dependiendo del tamaño de mi letra, por ejemplo, voy a reducirlo un poco ahora, pero a veces dependiendo de la letra puede ser un poco difícil, y más si estoy haciendo una lectura un poco pronta o algo, puede ser un poco engorroso verlo, ¿verdad? Entonces, si yo ocupo mi opción de un versículo por línea, note, tengo todo ya ajustado, sincronizado, una forma más limpia. Yo puedo ir viendo claramente el número en este espacio, yo puedo ir viendo claramente el número de versículo en el cual yo estoy enfrentándome. ¿Me explico? Entonces, la verdad es que es de gran valor este tipo de herramienta. Entonces, este filtro de aquí, el filtro visual de ver solo texto, es otro de los filtros visuales prediseñados que el Logo ha desarrollado para nosotros y que en este caso nos ayuda en gran manera a personalizar la forma en la cual yo estoy viendo mi escritura, en la cual yo estoy viendo mi Biblia, en la cual yo estoy trabajando con ella y poder sacar más provecho. Pero ahora vamos a ver otro tipo de filtro visual bien útil, y para eso vamos a ir a primera carta de Pedro, capítulo 1, 22. Y ahí está. Primera de Pedro 1, 22. Entonces, otro de los filtros visuales que tenemos dentro de Logos, y ya hablando en el caso del estudio de la palabra, específicamente, por ejemplo, del método inductivo. Una de las, o mejor dicho, la primera regla, el primer paso en el método inductivo es la observación, ¿cierto? Y entonces siempre se nos llama a poder ir al texto y verificar y ver qué palabra se repite más, dónde aparece esa palabra, o qué frases aparecen más, y esa es parte de la observación. Ir al texto y leer y releer y releer. Pero hay una cosa bien cierta, mis amados hermanos, que esta primera parte nosotros la hacemos en el idioma en el que nosotros estamos leyendo la Biblia. Y sin duda alguna, en este caso, es una traducción al español. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay muchas palabras que en su raíz, que en su lema son una palabra, y pueden ser dos lemas diferentes para una o más, para una palabra que se traduce igual en el español. Entonces, Logos tiene una herramienta, un filtro visual que me va a ayudar a poder detectar esto de una forma súper sencilla. Y ahora vamos ahí. Nuevamente, voy aquí a la parte de los filtros visuales. Y ahora voy a seleccionar esta parte que dice palabra correspondiente.
Yo selecciono palabra correspondiente y tengo otras secciones aquí. Una me dice misma palabra. Si yo coloco eso, luego me va a mostrar y me va a colorear, me va a sombrear las veces que esta misma palabra que yo seleccione aparezca dentro del texto que estoy viendo. La otra es el mismo texto de superficie, es decir, se lo voy a mostrar ahora. Antes que eso, es importante que usted sepa que puede seleccionar dos tipos de formas para que esto surja efecto. Pasar sobre la palabra o hacer clic en la palabra. Dependiendo de la opción que yo elija, es que Logos va a entender cuándo mostrarme esto o este filtro. Si yo ocupo la opción pasar sobre, Logos siempre me va a mostrar este filtro con simplemente yo pasar mi cursor sobre la palabra. Si yo ocupo la opción hacer clic en o haga clic en, Logos solo me va a mostrar este filtro las veces que yo seleccione con un clic la palabra que quiero ver. Pero bueno, entonces en este caso nuevamente ya di un clic en la parte de misma palabra en la superficie y note cómo yo voy a llevar mi cursor en este caso a la palabra palabra. ¿Se da cuenta? Mira ahí. Coloco ahí y tengo 3 veces la palabra palabra, valga la redundancia, resaltada. Después, por ejemplo, amaos, la, de, corazón. ¿Se da cuenta? Conforme yo voy moviendo mi cursor, luego me va mostrando el número de repeticiones que hay de la misma palabra y en este caso porque yo he usado el filtro visual de mismas palabras en el texto, en la traducción. Está tomando en este momento, está tomando como base el texto en español, que es un muy buen comienzo para la observación. Pero ¿qué hay si yo quiero ir más profundo? Entonces, ahora yo vuelvo a mis filtros visuales, vuelvo a la parte de palabras correspondientes y ahora voy a deseleccionar mismo texto en la superficie y voy a seleccionar mismo lema, ¿ok? Entonces, cuando yo selecciono mismo lema, note lo que va a pasar aquí, específicamente en la palabra, valga la redundancia. Selecciono. Y no tengo seleccionadas o no me aparecen resaltadas las 2 ocasiones de la palabra palabra en el versículo 25, donde dice más la palabra y al final dice y esta es la palabra. Recuerda, hace un momento cuando yo tenía seleccionado mismo texto en superficie, resaltaban las 3. Voy a hacerlo nuevamente. Filtro visual, mismo texto de superficie, clic afuera. Mire, ahí están nuevamente las 3. Verso 23, mediante la palabra. Verso 25, más la palabra y esta es la palabra. Nuevamente voy a regresar al filtro visual, voy a quitar y voy a colocar mismo lema. Y ahora solamente tengo seleccionado el verso 23. ¿Cuál es la razón? La razón es bien sencilla. Quiero que note, ahora que yo estoy aquí en el verso 23, al final de la barra, ahí está la morfología de esa palabra. La morfología de esa palabra me indica que la palabra utilizada ahí es la palabra logos. ¿Ok? Logos es la palabra que aparece ahí y que está traducida como palabra. Y cuando yo voy al verso 25 y me coloco también sobre palabra, sí me colorea estas 2 ocasiones, pero me dice que la palabra utilizada ahí es la palabra rema. ¿Ah? Son 2 lemas diferentes para una palabra traducida de la misma forma en un mismo pasaje. ¿Me expliqué? Voy a repetirlo otra vez. Son 2 lemas diferentes para una palabra que es traducida de la misma manera en el mismo capítulo. Entonces, usando este filtro visual, yo puedo ir más profundo en el texto y entonces ver y escudriñar mejor y ver que aunque en el español se me traduce de la misma forma, en el idioma original son 2 lemas diferentes. Logos en el verso 23 y rema en el verso 25. Después de aquí, no lo voy a hacer ahora porque ya lo hemos explicado en otras partes, yo puedo ir con un clic derecho a hacer un estudio completo de esta palabra. ¿Me explico? Que lo voy a hacer rápidamente y entonces puedo ir más y más profundo, ver la traducción, la raíz, los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Pero entonces ahí tenemos este filtro visual bastante útil para poder ir sacando provecho de mi escritura. Y note, este es un tip. Este es gratis, dijeron cuate por ahí. Yo vuelvo a ir a mi filtro visual. Bueno, antes de eso, voy a abrir otra Biblia. Reina Valera 60. Lo tengo aquí. Estoy en el mismo pasaje. ¿Se da cuenta? Estoy en el mismo pasaje. Yo voy a mi filtro visual
regreso a mismo lema, ¿sí? Aquí estoy, mismo lema, y ahora voy al final de esta sección, donde aparece este triángulo invertido. Doy un clic ahí y me despliega este menú. Y de esta forma yo puedo hacer esto rápido. No, ¿en qué sentido? Yo no necesito ir a cada recurso de mi Biblia e ir activando este filtro visual para que surta efecto. Por ejemplo, si yo tengo otras Biblias, como ahora Reina Valera 60, basta con yo seleccionar la opción mostrar en todos los recursos apropiados y ahora mire lo que va a pasar. Ponga atención, ponga su vista en Reina Valera 60 y en la Biblia de las Américas. Coloco mi cursor ahí, ¿se da cuenta? Tengo seleccionado las mismas palabras tanto en mi Biblia de las Américas como en la Reina Valera 60. Ahora aquí también me selecciono en Reina Valera 60, también me seleccionó el verso 23 porque en Reina Valera 60 tengo mismo texto de superficie. Pero si yo quito eso, voy acá, note, ¿se da cuenta? Regreso aquí, se seleccionan ambas. ¿Me explico? Entonces, ahora yo he aplicado ese filtro visual a todas mis Biblias. Y si yo abriera otra Biblia ahora, sucedería lo mismo. Entonces, si yo quiero quitar este filtro de todas mis versiones, de igual forma, yo vengo aquí, esta parte, no mostrar en ningún recurso, y listo. Ya no tiene ningún efecto. ¿Se da cuenta? Y si yo vuelvo a mi Biblia de las Américas, se ha deseleccionado automáticamente. De esa forma, con un simple clic yo puedo hacer una configuración o preconfigurar todas mis Biblias disponibles. ¿Me explico? Entonces, este es uno de los filtros visuales prediseñados en logos que pueden ser de gran ayuda. El segundo filtro visual, nuevamente voy a abrir mi mi Biblia de las Américas, y ahora voy a ir a Filipenses 1. Filipenses 1, 27. ¿Ok? Luchando unánimes por la fe, solamente comportados. Voy a hacerlo más grande para que lo podamos ver mejor. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle aquí? ¿Cuántas ocasiones no nosotros deseamos poder tener una estructura clara del texto de una forma sencilla por cuestión de tiempo? ¿O nos gustaría hacer una comparación del trabajo que nosotros hemos venido desarrollando? Una forma bien sencilla de hacer eso es filtros visuales, ¿sí? Filtros visuales. Y aquí donde dice esquemas de texto bíblico. Voy a seleccionar eso y note qué belleza de lo que Logos va a hacer. Un clic, vea esto. ¡Wow! Tengo un esquema completo basado en la gramática del idioma original, no en el español, sino en el idioma original, en este caso el griego. Ahora luego se ha hecho un esquema automático de toda esta porción que yo he seleccionado aquí. Y entonces de esta forma bien sencilla yo puedo ver en el texto 27 hay un mandamiento. Y si yo coloco mi cursor sobre esa parte, luego me muestra qué es un mandamiento, ¿sí? ¿Qué es un propósito? ¿Qué es una condición de fondo? O sea, de esta forma yo también puedo irme educando en estos esquemas del idioma griego. Pero de esta forma entonces yo tengo aquí solamente comportados, ¿ok? Este es el mandamiento. Entonces solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo. La pregunta podría ser, bueno, ¿y cómo es que debemos comportarnos? ¿O cuál es la razón de eso? Bueno, pues solamente comportados de modo que ya sea que los vea, de modo que permanezca ausente, se comporten de forma que ustedes puedan estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. Me explico, o sea, es una cosa fantástica, es un esquema completito de cada sección de la Biblia. ¿Se da cuenta cómo va bajando el flujo del pasaje? Desde un mandamiento, el propósito, la condición, una expansión, la causa, rechazo. Y nuevamente aquí se da cuenta, toda mi Biblia ahora está esquematizada, basada en el idioma original, no en el idioma español. El mandamiento, nuevamente regresamos al verso 27. El mandamiento es comportarnos. La pregunta es ¿cómo debemos comportarnos? Bueno, ahí está. Estando firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes, sin estar amedrentados. No voy a dar una clase aquí de exégesis, no es la idea, pero sí quiero mostrarle ese filtro visual prediseñado de Logos que con un simple clic también, regreso, filtro visual, esquema de texto bíblico, regresa todo a su normalidad.
Impresionante, ¿no es cierto? La verdad es que es fantástico, una de las cosas que Logos es capaz de hacer. Mis queridos hermanos, vamos a tomar entonces un break ahora. Vamos a aprovechar para poder ver una sección completa del pastor Bryan Chapell, uno de los cursos de predicación expositiva. Y vamos a regresar ahora con los filtros visuales creados por nosotros mismos. Vamos a poder ver qué filtros podemos usar para ir profundo en el estudio de la Biblia, para ver algunas cosas particularmente de los idiomas originales y de esa forma sacar un mayor provecho de nuestro estudio personal. Por favor, no se mueva, no olvide dejarnos sus comentarios en la barra de los mismos, ¿verdad? Personalmente a su servidor le ayudaría mucho saber qué clases, qué cosas le gustaría a usted conocer, qué herramientas les gustaría conocer en el futuro, qué cosas no le están gustando del webinar o qué cosas le gustan del webinar, para saber qué necesito dejar de hacer y qué puedo hacer mejor para que esto sea más provechoso para ustedes. Así es que con toda confianza y sinceridad, por favor, háganos llegar ahí sus comentarios. Nos vemos en un momento más. Estamos listos para la siguiente pregunta crítica que nos llevará por el camino del texto al sermón. Habiendo discernido lo que un texto significa para nosotros, sabemos que debemos preguntarnos, ¿cómo sé lo que significa? Lo que nos lleva a poder decir, ¿cómo te explico esto? Para responder, dijimos, esto requiere recrear en papel el proceso mental por el cual se llegó a la conclusión previa. Comenzamos a bosquejar las ideas y el desarrollo del pensamiento del pasaje bíblico. Para hacerlo, creamos un bosquejo de flujo de pensamiento que básicamente toma una de estas tres formas básicas. Una forma básica de bosquejo de flujo de pensamiento es lo que decimos, ¿cómo puedo poner en papel la forma en que se desarrolla el pensamiento? Es realmente observar el pasaje en la estructura de la oración y crear un bosquejo gramatical. Un bosquejo gramatical es un bosquejo de la estructura de la oración, especialmente donde buscamos identificar sus relaciones gramaticales. Estamos tratando de identificar el sujeto y el verbo, y el objeto y los modificadores o conjunciones. Un bosquejo gramatical muy simple podría verse así, lo que hicimos quizás en una clase de lengua hace mucho, mucho tiempo. Diríamos, ¿cuál es el tema? Jesús. ¿Qué hizo él? Ahí está el verbo, él murió. ¿Cuál es el motivo de la muerte? Murió por los impíos. En este caso decimos, ¿cuál es el tema principal? ¿Cuál fue la acción principal y cuál fue la consecuencia? Y el bosquejo gramatical de la estructura de la oración nos permite identificar qué significa esa oración en particular. Ahora bien, esto es tan simple que ni siquiera podemos ver la razón, pero se vuelve mucho más importante a medida que consideramos aspectos complejos y difíciles de la escritura mientras buscamos determinar, mediante un esquema de la oración, cuál es la relación precisa de las diferentes palabras en una oración. Considere un versículo bien conocido, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Ahora bien, conocen las palabras, pero piensen cuán críticas son las relaciones entre ellas. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? ¿A qué se refiere el esto? Necesitamos hacer un diagrama de las relaciones gramaticales para decir el antecedente más cercano al esto es la fe. Entonces, ¿es la fe el don de Dios o es la gracia? La palabra gracia, también reflejada en la palabra don, es gracia. ¿A la que se refiere? ¿Es la gracia el don de Dios? ¿Es la gracia o es la fe el don de Dios? ¿O es todo el concepto de la cláusula anterior? Por gracia son salvos por medio de la fe. ¿Ese es el don de Dios? La comprensión clara de las relaciones gramaticales y algo así como la regla de Gramble-Sharp que estudiaremos en griego nos ayudarán a comprender qué significan estas nociones particulares a medida que alineamos las palabras en su oración y orden de flujo de pensamiento. Por cierto, creo que es todo el concepto. La gracia a través de la fe es el don de Dios como un concepto completo. Pero por supuesto los teólogos lo han debatido a través de los siglos y necesitamos a veces una buena comprensión clara de las oraciones para tratar esos grandes conceptos teológicos. La siguiente forma del bosquejo de flujo de pensamiento se conoce como diseño mecánico. Ahora bien, puede haber varios libros sobre predicación o exégesis del Nuevo Testamento para comenzar a pensar en el diseño mecánico, pero un diseño mecánico no solo está observando un pasaje en su estructura de la oración, sino que está comenzando a bosquejar la estructura del párrafo, es decir,
Estamos identificando relaciones de ideas principales y de apoyo. La cláusula independiente, es decir, las ideas principales, generalmente van al margen izquierdo, con cláusulas dependientes presentadas con sangría o subordinadas, para que veamos cuáles son las ideas principales y cuáles son las cláusulas dependientes para los modificadores. Puede ver algo así en Mateo 6:1. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Hay dos cláusulas principales. Guárdense de hacer su justicia y no tendrán recompensa. El guárdense de hacer su justicia tiene un modificador. Delante de los hombres. ¿Por qué? Para ser vistos por ellos. Esos modificadores se colocan de manera subordinada y luego vemos la consecuencia. De lo contrario, otra idea importante, no tendrán recompensa. Idea subordinada, ¿de quién? De tu Padre. ¿Dónde está Él? En los cielos. Ideas subordinadas a ideas subordinadas. A medida que creemos este tipo de diseño mecánico, podemos identificar de manera muy precisa cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas subordinadas o modificadoras, y por lo tanto ver cómo se desarrolla el flujo de pensamiento. Finalmente, reconocemos que a veces no solo estamos explotando las implicaciones de un texto inmediato, sino que podemos estar destilando las implicaciones de un pasaje mucho más grande. Y para esto es posible que necesitemos hacer lo que se conoce como un bosquejo conceptual. Un bosquejo conceptual esboza el concepto o incluso la estructura de la trama de un pasaje mucho más grande. Podríamos, a través de un bosquejo conceptual, observar un capítulo completo a la vez o incluso varios capítulos a la vez, para ver cómo se enumeran los pensamientos principales de un pasaje y así ver cómo se desarrollan una vez más con los pensamientos principales en una posición dominante con pensamientos y desarrollos de apoyo puestos en una posición subordinada o con sangría. De esa manera podríamos observar varios capítulos a la vez, por ejemplo, la vida de David, para comprender el alcance completo de lo que las Escrituras nos están comunicando. Por ejemplo, podríamos ver el momento primero en la vida de David en el que se rebeló seriamente contra Dios. Y podríamos decir lo que sucedió primero. Bueno, que David desobedeció a Dios. ¿Cómo lo hizo? Cometió adulterio. Cometió un asesinato. Estos son primeramente el concepto principal de desobediencia y luego los modificadores o descriptores de cómo lo hizo. Eso está en un capítulo en particular, pero luego el siguiente capítulo dice, ¿cómo respondió Dios a eso? Dios confrontó a David. Dios envió su palabra profética a través de Natán. Natán identificó el pecado a través de la historia de la oveja que fue robada por un hombre rico, y luego Natán también especificó quién lo había hecho, David, y cuál sería su castigo. En ese sentido, después de que David desobedeció a Dios, Dios lo confrontó, pero finalmente vemos que si el relato se toma en su representación completa, David se arrepintió ante Dios, confesó su pecado, expresó su pena, aceptó la disciplina, renovó su obediencia. Estos relatos son tomados de muchos versículos de la Escritura, capítulos múltiples y se comunican con un bosquejo de flujo de pensamiento que es, en este caso, un bosquejo conceptual. La razón por la que tenemos un bosquejo de flujo de pensamiento es para identificar el flujo o el desarrollo de ideas o eventos para que primero podamos comprenderlos y luego podamos comunicarlos de manera organizada. Solo algunas notas para pensar. Con frecuencia, cuando estamos creando estos bosquejos de flujo de pensamiento, los comentarios y observaciones pueden enumerarse a un lado de esos bosquejos mientras avanza nuestro estudio debido al bosquejo en sí mismo. Así como las notas que estamos haciendo, eso será la materia prima para el sermón que vamos a formar más adelante. Reconoce, espero, que cuanto mayor sea la unidad expositiva, hemos pasado de la oración al párrafo y a varios capítulos. Cuanto mayor sea la unidad expositiva, más apropiadas serán las alternativas graduales, es decir, los bosquejos conceptuales. Aunque es posible que reconozca que en un solo sermón a veces podríamos usar un bosquejo exegético de la oración, y a veces también podríamos mirar un párrafo o incluso un bosquejo de capítulo múltiple, dependiendo de qué pasaje estemos cubriendo y cuál bosquejo sea el apropiado para el punto particular en el que nos estemos enfocando. Ya que pensamos en estos diversos bosquejos que tenemos disponibles, debemos reconocer que crear dichos bosquejos para el estudio del pasaje es hacer bosquejos exegéticos y son destacados como tales. Son formas en las que estamos desarrollando el significado del pasaje para nuestro corazón y mente,
y por lo tanto, a menudo es aconsejable, ya que estamos creando estos bosquejos exegéticos, adjuntar también a los puntos principales y subordinados una nota que diga de qué porción del pasaje habla, qué versículos corresponden a ese componente del bosquejo. Es así porque lo que sucederá más adelante es que en realidad vamos a estar estructurando el bosquejo del sermón, y podremos decir que la idea que surgió de ese versículo será crítica mientras desarrollamos el pensamiento del pasaje y lo comunicamos al pueblo de Dios. Pero recuerde dónde estamos en el proceso. Primero dijimos qué significa este texto, y luego dijimos cómo lo sé. Y así comenzamos a crear estos bosquejos exegéticos y reflexivos para que podamos explicarnos a nosotros mismos y a nuestra gente lo que significa el texto. Y la razón es porque tenemos más preguntas que hacer, es decir, ¿por qué necesitamos esto? Entonces utilizaremos el desarrollo del pensamiento y el pasaje para guiarnos a través del estudio del lenguaje, la lógica y el contexto, todo lo cual tal vez requiera las observaciones y comparaciones previas y el estudio de palabras y estudios de contexto que hicimos antes para que podamos responder las preguntas más básicas de ¿qué problemas provocaron que este texto se escribiera? Para que podamos discutir adecuadamente cuáles son las razones que usted necesita como oyente para poder ver este texto y comprender su significado. Todo lo que haremos al analizar el lenguaje, la lógica y el contexto es estudiar los diversos componentes del texto, utilizando las herramientas que tenemos para asegurarnos de que tenemos una observación, comparación, estudio de palabras y estudio de contexto apropiados para responder las preguntas ¿qué significa este texto? ¿Cómo lo supe? Y en última instancia, ¿qué preocupaciones provocaron que se escribiera este texto? La pregunta que responderemos en nuestro próximo segmento. Muy bien, mis hermanos, pues estamos de vuelta aquí. Espero que hayan disfrutado, al igual que su servidor, de esa sección del grupo del video del pastor Brian Chappell. La verdad es que es uno de los mejores recursos que hemos lanzado por los últimos tiempos en español. Y recuerde que este curso completo forma parte de la suite de predicación, que al día de hoy aún tiene 50% de descuento por el lanzamiento. Así es que si usted quiere añadir este recurso, déjenos sus datos ahí. Con mucho gusto uno de mis compañeros va a contactarle y va a darle el precio disponible para usted y hacer un plan de financiamiento adecuado. Y recuerde que solo si usted está en México, sí y solo si usted vive en México y quiere aprovechar este costo de descuento en pesos mexicanos, déjenos sus datos y simplemente ponga la palabra México y listo. Con eso su servidor entenderá que usted es de México y yo mismo le haré llegar el precio con descuento y el sistema de financiamiento que tenemos en nuestro país, en pesos mexicanos. Bueno, vamos entonces de lleno a lo que estamos viendo ahora, que es la nueva sección de los filtros visuales, pero ahora la segunda parte, que es los filtros visuales creados por el usuario. Vimos hace un momento los filtros visuales prediseñados de logos, ahora vamos a ver los filtros visuales que el usuario puede crear. Para esta sección, por ejemplo, voy a ir a la carta de los Filipenses, capítulo 1, voy a subir al verso 5. Filipenses 1:5. Muy bien. Y de esta parte, bueno, voy a cerrarlo ahí. Nuevamente voy a abrir mi Biblia. Filipenses 1:3-5. ¿Y qué pasa si yo quiero ver, por ejemplo, en esta sección, cuántas veces se repite la palabra evangelio? Ahora, si recuerda, cuando estábamos viendo los filtros prediseñados, si yo hago ese mismo filtro, la palabra solamente va a aparecer subrayada o visualmente subrayada cuando yo tengo mi cursor sobre esa palabra. Pero ¿qué hay si yo quiero verla permanente? No quiero que se esté moviendo. Entonces, le doy un clic derecho en Evangelio. Y entonces selecciono, me aseguro de utilizar esta parte que dice selección Evangelio, porque de esa forma este menú va a trabajar con base a la palabra que yo seleccioné. En automático, luego me había seleccionado la parte de Evangelion, que es la raíz de la palabra, mejor dicho, es la palabra como aparece en el manuscrito. Pero yo quiero trabajar con la palabra literalmente en español, la palabra Evangelio. Entonces, me aseguro que utilice la selección Evangelio y después en esta parte de abajo tenemos un menú que dice buscar en línea, en la Biblia, una búsqueda básica. Yo voy a usar en la Biblia.
Y note cómo automáticamente Logos me despliega una búsqueda rapidísima de todo el texto bíblico en toda la Biblia, en mi Biblia de las Américas, que es la palabra evangelio. Automáticamente tengo aquí todos los versículos alineados y mire aquí, tengo todas las ocasiones que esa palabra aparece aquí, sin necesidad que yo ponga mi cursor, tengo un filtro visual, ¿ah?, de dónde aparece esa palabra. ¿Me explico? Entonces es una forma rápida y esto nos muestra también que cada vez que yo hago una búsqueda de una palabra, automáticamente va a seleccionarse y voy a poder visualmente tenerla más a la mano dentro de mi pasaje favorito o el pasaje que esté estudiando ahora. Por ejemplo, vamos a Primera de Pedro 1:22. Entonces yo vengo aquí, ya voy a cerrar esta búsqueda para trabajar ahora en otro. Entonces este es uno de los tipos de filtros visuales que el usuario puede hacer. Hablando de los filtros visuales que los usuarios pueden desarrollar, algo fantástico dentro de Logos es que estos filtros visuales se convierten en documentos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy haciendo un filtro visual relevante o importante para mi estudio de la Biblia, no tengo que estarlo haciendo cada vez que yo vengo a mi Biblia, ¿sí? Basta con que yo lo configure una ocasión y entonces automáticamente se va a guardar como un filtro, como un documento, discúlpenme. Entonces, la forma muy sencilla de poder hacer mis propios filtros visuales es ir a la sección de documentos, nuevo. Y entonces aquí tengo una lista de todos los documentos que yo puedo crear. Entre ellos se encuentra filtro visual. Discúlpenme. Con un clic abro esta parte y ahora ya tengo aquí un filtro visual que tiene 3 tipos de búsquedas: general, Biblia y morfológica. Ahora mismo voy a trabajar con el filtro de Biblia. Quiero hacer un filtro visual acerca de la Biblia. Y yo puedo hacer también un filtro visual de los lemas que yo veo en la Biblia, pero ya dejarlo ahí en automático, ya dejarlo ahí sin que se mueva. ¿Cómo puedo hacer eso? Por ejemplo, verso 23 dice: pues habéis nacido mediante la palabra. Nuevamente vamos a la palabra. Yo doy un clic sobre la palabra, clic derecho, selecciono el lema de la palabra que está aquí, ¿ok? ¿Cómo sé que este es el lema? Aquí tengo un refuerzo que me indica: estás viendo el lema, ¿de acuerdo? Y entonces aquí también lo que voy a hacer es hacer en esta parte, aquí, dice copiar referencia. Yo le digo buscar, copiar. Entonces lo que esto va a hacer es que me va a copiar la referencia de la búsqueda. Vengo a esta parte de aquí, pego, y ahora yo le estoy diciendo a Logos que quiero hacer un filtro visual, que le voy a poner como título mi filtro visual, y lo tengo que configurar diciéndole a Logos: quiero que me selecciones todo el texto bíblico en todos los pasajes, ojo aquí, en mi Biblia de las Américas, que es la sección que estoy usando ahora, es la versión que estoy usando ahora. Podría yo de repente seleccionar todas si así quisiera, pero mire, como siempre, ser claro. Y ahora mismo voy a decirle cómo yo quiero que me la coloque: azul. Y nuevamente, note cómo la única palabra que tengo aquí es esta y estas no. Recuerda, lo vimos hace un momento, porque estos son lemas diferentes. Ahora yo vengo aquí, clic derecho, igual, copiar, el lema rema, pegar y selecciono otro formato, verde. Y note cómo automáticamente tengo seleccionadas las 3, pero ahora diferentes. La azul para los lemas de Logos y la parte verde para los lemas de Rema. ¿Me explico? Y esto que nosotros estamos haciendo aquí, si nosotros vamos a la sección de documentos, ya aparece aquí como un filtro visual. Mire, mi filtro visual. Y aparte de eso, cuando yo vengo a los filtros visuales de mi Biblia, aquí, dentro de la sección de filtros visuales, ya aparece mi filtro visual.
Entonces, si yo mismo ahora cerrara esta sección, ese filtro se mantiene. Y aparte de eso, si yo no quisiera verlo ahora, con simplemente deseleccionar la casilla, vuelvo a tener una vista completa de mi Biblia tal como la tenía. O muy posiblemente me encuentre yo en un filtro donde se interpongan, porque se seleccionaría doble vez. Entonces yo puedo seleccionar cuál es el filtro que yo quiero ver, porque es el filtro que va a tener preeminencia en ese momento de mi estudio. Como he dicho en otras ocasiones, estoy seguro que este es uno de los deseos de muchos predicadores, al menos sí es el mío, ¿no? Una de las razones a veces por las que yo he fracasado en mi método de colores en mi Biblia impresa es porque de repente no choco en un pasaje donde ya está coloreado, pero debería estar de otro color y ahora me encuentro en la situación de no sé cómo hacerlo. ¿Me explico? Con Logos usted puede hacer eso con un simple clic. Y por ejemplo vamos a Lucas 1 para mostrarle. Entonces ahí tenemos otra vez, selecciono mi filtro visual y mire, ahí está. Interesante aquí, la palabra palabra y la palabra cosas están visualmente ahí resaltadas, no son la misma palabra en español, pero tienen el mismo lema, logos. ¿Me explico? Y si yo voy bajando, por ejemplo, otra vez, palabras, cosa, ahora en verde, ¿recuerda por qué? Porque el lema es rema. Y así a lo largo de la Biblia yo puedo ir yendo ahora mismo de capítulo en capítulo, de parte en parte, y entonces Logos va a irme mostrando visualmente estos lemas que yo he ya predefinido. Entonces ustedes pueden ir haciendo sus propios filtros con sus propios lemas, sus propias palabras, o con la raíz, o con lo que ustedes prefieran. Es solamente un ejemplo de cosas fantásticas que ustedes pueden lograr ahí. Vamos a crear otro filtro, documentos, nuevo, filtro visual. Ahora vamos a ir un paso arriba y vamos a buscar lemas morfológicos. Vamos a hacer un filtro visual morfológico, mejor dicho. Es decir, apegado más al texto mismo, al idioma que estamos estudiando. Entonces, nuevo filtro visual. En este caso, este filtro visual se va a llamar filtro visual imperativos. Imperativos en griego. ¿Me explico? Y entonces seleccionamos, eso sí, asegúrese, seleccionar morfológica y note cómo esto cambia. Mire, Biblia morfológica. La forma en que ahora nosotros tenemos que acondicionar es diferente. Y le voy a decir, sí, muéstrame todo el texto morfológico en todos los pasajes, pero no en todos mis recursos. Otra vez, en mi Biblia de las Américas. Y como voy a hacer este filtro en el Nuevo Testamento, quiero que me lo hagas en griego. ¿Me explico? Y entonces ahora aquí hay una llave. Y la llave que abre esto es arroba. Y note cómo automáticamente en cuanto yo pongo arroba, otra vez, arroba, se abre toda esta sección impresionante de cada una de las partes de la oración en el idioma griego. Y entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, verbo y boom, mire eso. Impresionante. Ahora yo tengo una lista completa de todas las partes que hay, o todas las formas, tiempo, voz, modos, persona, número, caso que hay en el griego. Y yo podría hacer mi propia sección y seleccionar el tiempo, la voz, el modo. Ahora solamente voy a seleccionar imperativos. ¿Ok? Suficiente para mí. Entonces ahora yo ya le he dicho a Logos, quiero que me busques todos los verbos imperativos que hay en mi Biblia de las Américas y cuando los encuentres, quiero que los coloques en este recuadro a color. ¿Me explico? Y automáticamente ahora, note ahí, ¿se da cuenta? Cómo Logos va colocando ahí mismo esta forma visual. Y por ejemplo vamos a Santiago 4:5. Mire ahí. Ahí está, mire eso. ¿Cuántos imperativos hay en esta sola porción? Someteos, resistid, acercaos, limpiad, purificad, afligidos, lamentad, llorad, torne, humillaos, habléis. Todos los verbos imperativos ahora mismo en la carta de Santiago de una forma rapidísima. ¿Cuánto tiempo va a ahorrarle esto en su próximo estudio de la Biblia? Sin duda alguna,
muchísimo. Otra vez, Logos no está haciendo el sermón para usted, le está reduciendo en gran manera el tiempo para que usted pueda volcar más tiempo en hacer este tipo de búsquedas de filtros visuales. ¿Ok? Uno de los que cerramos y yo creo que sí voy a hacer este. Vamos a Romanos 6. Ok, listo. Este es uno de los filtros que más me han pedido, o de las preguntas que regularmente me hacen. O cómo podemos ver, por ejemplo, en este caso, en este texto tan fantástico que dice, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, porque si somos unidos a Él, estamos crucificados con Él. O sea, ¿cuántas cosas nosotros somos, o este texto nos enseña que somos en Cristo? ¿De qué forma podemos ver visualmente todas las veces que hace énfasis al estar, dice el verso 3, o no sabéis que todos lo hemos estudiado en Cristo Jesús, con Él, como Cristo? ¿Cómo podemos ver todos los en Cristo? Lo que somos en Cristo, por ejemplo, basado en esta porción de Romanos. Una buena pregunta y es una de las que más me han hecho. Por eso estaba pensando en qué hacer y voy a hacer esta. Documentos, nuevo, filtro visual, Biblia, ok, todo texto bíblico en todos los pasajes, en todas las Biblias. Y ahora lo que voy a hacer es colocarme en este espacio, abrir un paréntesis y colocar en, con. Para no confundirnos, este filtro visual le voy a poner filtro visual en Cristo. ¿Ok? Porque lo que queremos ver ahora es que luego nos muestre cuántas condicionantes hay de lo que somos o lo que el texto enseña que el cristiano es en Cristo o con Cristo. ¿Me explico? Entonces, coloco en y le voy a poner antes. Y lo que le estoy diciendo a Logos ahora es, quiero que me busques y que me muestres visualmente todas las cosas que aparecen antes de en y con, pero que sobre todo tengan relevancia con la persona de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, aquí está en el verso 4, dice, por fin de como Cristo, doy un clic derecho, y aquí hay una opción que dice Jesucristo como persona. Selecciono eso, copiar referencia, buscar, vengo aquí, pegar, ¿sí? Entonces ya luego eso está hecho para que me muestre todas las palabras, todas las opciones que aparecen visualmente cuando digo en o con, y aparecen antes de Jesús como persona, no de Cristo como palabra, sino de Jesús como la persona, ¿de acuerdo? Entonces voy a forma, y como esto sí es altamente llamativo, voy a usar este de en fuego, ¿ya? Y entonces, noten cómo automáticamente Logos me ha colocado en Cristo Jesús, en su muerte. ¿La muerte de quién? De Cristo, con Él, ¿quién? Cristo, como Cristo, a Él en la semejanza de su muerte, la muerte de Cristo. Si hemos muerto con Cristo, viviremos en Él. ¿Por qué me coloco aquí? Porque está hablando de Jesús, pero en cuanto vive en Cristo Jesús, ¿se da cuenta? Es fascinante lo que Logos es capaz de hacer a través de esos filtros visuales que nosotros podemos utilizar y crear. Así es que, mis hermanos, este solamente ha sido una pequeña parte de todo lo que nosotros podemos lograr con los filtros visuales. Como les decía al principio, en esta sección de filtros visuales tenemos ahora aquí todos los filtros visuales que hemos creado esta tarde. Filtro visual en Cristo, filtro visual de imperativos en griego y mi primer filtro visual que hicimos al inicio donde vimos el lema de palabra, ¿ok? Entonces ahora yo puedo quitarlos y note cómo desaparecen y con un simple clic vuelven a aparecer y con un simple clic quito todos y con otro simple clic pongo todos otra vez. ¿Me explico?
fascinante, ¿no es cierto? Mis hermanos, pues para mí ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Por favor, no olvide dejarnos ahí sus comentarios acerca de las cosas que le agradan de estos webinars, las cosas que no le agradan también, por favor, se lo pido, porque de esa forma es la única en que yo puedo ir sabiendo y nuestro equipo puede ir sabiendo hacia dónde tenemos que irnos dirigiendo, y quizás hay algo que tenemos que dejar de hacer o hay algo que tenemos que hacer mejor. Así es que no duden en dejarnos ahí sus comentarios. Si usted tiene interés acerca de cómo obtener el software bíblico Logos, déjenos sus datos. Mis compañeros se van a comunicar con usted para darle un precio especial y un plan de cuotas especiales si es necesario. Recuerde, tenemos la suite de predicación aún con 50% descuento por el lanzamiento. Y específicamente ahora en el break leía una pregunta de uno de nuestros hermanos que me preguntaba si dentro de los filtros visuales prediseñados hay uno para poder ver las características del discurso griego. La respuesta es sí, sí lo hay. Si hay un filtro visual para poder ver las características del discurso griego, pero esto hasta el momento solamente se encuentra disponible en las bibliotecas bilingües. Entonces, en las bibliotecas 100% español aún no está disponible. Deseamos, y por favor ore por nosotros, que sea algo que pueda venir pronto, pero sí ya está disponible dentro de el idioma inglés. La razón es bien sencilla, porque no se encuentra aún traducido y no se ha hecho aún todo el trabajo que esto significa, que sí, es un trabajo bárbaro sin duda alguna. Entonces, mis hermanos, si otra cosa no sucede y si el Señor no ha venido antes, nos vemos el próximo lunes por aquí nuevamente en punto de las 4 de la tarde, tiempo de México, las 5 hora de Miami. Que tengan una excelente semana, que el Señor les guarde. Estoy para servirles. El pastor y teólogo Bryan Chapell dice: el poder de la predicación de la palabra de Dios no está en el predicador, sino en la palabra misma. Cuando somos fieles a la verdad de la palabra de Dios, entonces lo que Dios dice tiene la capacidad de penetrar en el corazón para hacer lo que Dios quiere. Como predicadores expositivos, nuestra meta final no es comunicar el valor de nuestras opiniones, las filosofías de otros, ni meditaciones especulativas, sino mostrar cómo la palabra de Dios revela su voluntad para aquellos que están unidos a Él a través de su Hijo. Pastor, si notas que tu predicación no ocasiona el mismo interés en la congregación como al principio de tu ministerio, si durante la predicación encuentras gente distraída, desconectada, y te preguntas, ¿cómo podré de predicación por años cuando parece que me estoy volviendo obsoleto?